practico mindfulness, hago algunos ejercicios de yoga y eso me ha permitido tener estabilidad casi a mis 70 años, voy a cumplir 70 años y no he llegado a ninguna crisis. Cuando me siento estresada voy camino a pie limpio en el parque, abrazo un árbol, pero tenemos que buscar otras opciones, no imponer. Otro de los factores de riesgo en nuestras familias es la violencia intrafamiliar, en todo sentido. Si los niños crecen en un ambiente de humillación, de insultos, de pegarles por todo, están aprendiendo. Eso hace que su autoestima baje, la sientan por el piso, por Dios, porque entonces no creemos en los niños y los niños los están viendo y nos vieron en nuestra época como adultos en miniatura. Lo detesté en mi familia y yo empecé desde los 12 años a tener un problema gástrico, un problema digestivo terrible que incluso se incrementó cuando estaba casada. Después de que me operaron, la última cirugía, cuando tuve a mi segunda hija, decidí separarme a los 20 años de casada. ¿Por qué? Porque vi que estaba somatizando una depresión en mi sistema digestivo y ahora con los nuevos estudios dicen que intestino, estómago están conectados con el cerebro y me he dedicado a leer también bio-neuroemoción, biodescodificación. Ya hice el curso de milagros con Enrique Corbera, David Corbera, dos psicólogos españoles. Si nosotros nos ayudamos y a través de este grupo de apoyo que ha sido nuestra fortaleza podemos salir adelante y entender muchas cuestiones. Hay un video en YouTube que me ha gustado y he trabajado en la escuela de padres porque yo fui docente y el posgrado lo hice en gerontología para saber por qué mi mamá envejeció a los 56 años, una anciana de 80 o de 90. Mi mamá se me fue muy rápido sin darme cuenta que era lo que tenía mi mamá. Entonces empecé a tomar la directriz de mi familia. Mamá envejeció a los 56 años, le dio un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, no sé qué más y todo, le hizo metástasis. Y yo lo superé esos 56 años de mi mamá. ¿Qué hacemos nosotros por nuestras familias? ¿Qué hacemos por la gente a nuestro alrededor? ¿Qué hacemos por la sociedad? Y si vemos ese video, alteraciones emocionales desde el vientre materno, ahí encontramos tantas respuestas. Y me he sentado con un grupo de amigas a hablar sobre todas esas situaciones. Tenemos un grupo de mujeres que hablamos de este tema, hablamos de lo que está pasando. Y he encontrado personas que me han llamado, mira, tengo esta situación, vengo de una mamá esquizofrénica, qué dolor, todos los 3 hijos afectados. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron un buen apoyo desde el principio. Ese es el legado que debemos dejarle a la sociedad, a nuestra familia. Y aquí tenemos un grupo de apoyo hermoso con un líder, ahora con el doctor Franco también, que han sido nuestros ángeles en toda esta temporada. Verdad que a ellos les agradezco muchísimo porque a partir de eso empecé a formarme aquí, a trabajar. Primero en mi familia, pero lo empecé conmigo mismo. Si nosotros encontramos respuestas, podemos ayudarnos y salir adelante de todo esto. Gracias. Gracias, Francesca, por tus palabras. Por ejemplo, es que ella era bipolar y su crisis y todo, y ahorita está asintomática. Eso incluye muchas cosas en el entorno. 2, la idiosincrasia individual. 3, si lo que creen en milagro. Pero yo he visto pacientes que han hecho crisis bravas, crisis maníaca. La palabra manía dio origen a la palabra manicomio, que era donde se guardaba porque no había tratamiento. Y llevan años sin tratamiento y sin nada, me llaman, doctor, esto lo más de bien, esto es un poquito mal, le corrijo el problema del sueño y ya. Pero venga, es importante usted, si vuelve a retomar medicamentos porque lo puede llegar a necesitar, no toma sertralina. Yo no me tomaba nada. Sí, eso digo ahorita. Ah, sí, lo que pasa es que ya le voy a sacar. A mí me mencionaron polivalidez. Vale, pero la que quiere decir que usted la toma de medicamentos que podría tomar. Porque entonces me caí, yo me caí y con todo ese estrés, entonces el doctor de Rosita me dijo que puedes tomar fluoxetina de 30, que le sirve para la ansiedad y para el dolor. Sí, pero recuerde que todos los antidepresivos, unos más que otros, no deben tomarse cuando la persona ha tenido glaucoma. Mucho cuidado, por ahora no. Pero hay que adaptarse a cada persona y en cada momento, fíjense ustedes. Hay personas que sí necesitan tomar medicamentos y esto todo, no, yo no la suspendo, no,
tristeza, que dañé a mi familia, y bueno, etcétera, y deciden tomarla por mucho tiempo, pero no necesario, no todo el mundo que es bipolar tiene que tomar medicamentos de por vida, no, ni la depresión, nada, la medicina, hay un límite. Por ejemplo, la depresión, que es la más común, que todos la podemos sufrir, incluyendo ustedes. Se dice que el tratamiento en un menor de edad, llámese niño o adolescente, el tratamiento ideal es más o menos alrededor de 6 meses. Alrededor quiere decir que llegar a 7 meses, 8 o 5 meses, dependiendo de cada caso. Y en un adulto, lo ideal es alrededor de 1 año. Y al año ya uno reconsidera, también está lo más de bien, el entorno ha cambiado, se separó, etcétera, pues, y entonces esa persona se puede, yo creo que ahora ya hay que quitar el medicamento y la segunda en observación. Si me llamas, si tú quieres tener problemas de sueño, o idea de muerte, o de suicidio, o una cosa de esa, ya intervenimos rápidamente. Pero me damos en la cabeza que no podemos obligar al paciente a tomar medicamentos de por vida. Todos los medicamentos, todos tienen efectos secundarios, llámese aspirina inclusive. Para hablar de los 4 temas, y a cualquiera que se le sentaba, o si iba a un restaurante se le sentaba a la gente al lado a hablarle de los mismos 4 temas. Uno de ellos era de Dios, el otro era del café, el otro era, no me acuerdo, del ciclo de la vida. Bueno, había 4 temas. Y nosotros no entendíamos porque ahí era un monólogo entero, no había diálogo para nada. Y sencillamente la gente se aburría de hablar con él, y al final quedó muy solo. Entonces, sí, usted lo diagnosticó Alzheimer, pero entonces me pregunto si desde mucho antes mi papá ya estaba loco, pues ya tenía problemas mentales. Bueno, si primero que todo, el diagnóstico de Alzheimer no se hace así, se tiene Alzheimer, tiene demencia. El 80% de las demencias son Alzheimer. Entonces, si usted dice que tiene Alzheimer, puede que no se equivoque, pero el 80% de posibilidades. Hay demencia vascular, hay demencia frontal, hay enfermedad de PIC, hay una cantidad de cosas. Para eso que se tal vez le digan que tiene una demencia, que las personas interpretan eso como Alzheimer siempre. Yo me acordé del caso, él tuvo además un accidente cerebrovascular debido a su diabetes, cirugía, el eventos cerebrovasculares, más la diabetes, más la edad, y él tuvo otra cosa que no me acuerdo en este momento, que yo le dije, son 3 o 4 cosas que pueden llevar a una demenciación, o sea, a un deterioro cognitivo del cerebro más rápido que el que vamos a sufrir todos cuando lleguemos a mayores. Entonces, no le dije hacer eso, que tenemos una posible demencia, inclusive no Alzheimer, probablemente la de él sea policausal, diabético, evento cerebrovascular, hipertenso, yo me acuerdo de hipertenso, y hubo intervención neuroquirúrgica. Entonces, todo eso hizo una demenciación muy rápida. Pero lo que usted dice que detrás venía, no me acuerdo bien la historia en este momento, pero es probable que tenga, lo que estábamos hablando, gran rato esta mañana, un trastorno bipolar, que repite y hablaba mucho, y era muy amiguero, y me acuerdo que era para mí es músico, ¿verdad? Sí, era muy amiguero, muy sonriente, pero al final se dedicó a 4 temas y quedó muy solo. Sí, pero ya porque se deterioró posiblemente por todas estas cosas. No es que yo tenga buena memoria para el paciente, no es que lo voy a ir a cualquier. Si no es que el médico para saber, porque puta, sabe detalles que puso. No, es por eso, hace poquito, y me acuerdo que era un caso dramático de demenciación de un personaje que era muy querido en el pueblo, y vivaz, y músico, y paranderito, y bueno, etcétera, y se entró en el deterioro. ¡Ya llegó el doctor Franco! Gracias. Bueno, estamos preocupados, ya vamos a llamar a la policía y todo, porque... Y fuera de eso, un accidente en tu tren. Gracias por la pregunta, pero yo no sé si la respondí bien. No, yo me pregunto si desde los 70 años, aún antes del accidente, antes de todo, él ya venía con problemas. Sí, por eso le digo que yo no me acuerdo bien en detalle de esa parte, pero es probable que haya antecedentes familiares de bipolaridad y entonces se complicó con esta situación. Bueno, no, obsesivo compulsivo. Puede ser un trastorno muy severo, leve o moderado, o todos podemos tener un poquitico de tos. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban niños que muchos de ustedes no pisaban las rayas en los andenes, por ejemplo? Y no saben por qué. Era la sensación de que iba a pasar algo, pero hacían la compulsión de no pisar. Ese trastorno pertenecía a los grupos de los trastornos de ansiedad.
Digo pertenecía porque ahora lo reclasificaron como un trastorno aparte, pero es un trastorno de ansiedad, genera mucha ansiedad. Supongo que a Dianita le dé por pensar que si llega a mirar en un color rojo, le va a dar un infarto a su hijo. ¿Tú qué es? Pero es tanta la ansiedad que le genera que trata de no mirar los colores rojos, por ejemplo, o no pisar rayas, o si no toco aquí va a haber un terremoto, y vamos a morir todos. Entonces yo toco aquí por seguridad. Toco, lo obliga a eso. Y hay unos severísimos que parecen una psicosis, parece que eran psicóticos, como lo decía el doctor. Ese niño tenía que bendecir la comida para poder comérsela, o bendecir la comida de la mamá, porque si no el diablo se iba a meter. Y no está loco, el niño está consciente. Lo que pasa es que los niños no tienen, ellos no son egodistónicos, sino egosintónicos, que parece que tienen que hacerlo. Si a usted le da por pensar eso, de que si no le hago el rezo a la comida de mi mamá, se me va a morir esta tarde. Entonces se cuestiona y busca ayuda, busca al doctor Franco, busca psiquiatría, porque dice, esto no es normal, porque yo tengo que pensar esta pendejada, porque él es egodistónico, o sea, hay una distonía con su yo, con ese pensamiento en los niños. Pero el doctor hablaba del síndrome de Gilles de la Tourette, que es un nombre injustísimo. Fue un residente de psiquiatría que reunió toda la información, lo describió, pero le pusieron el síndrome de Gilles de la Tourette, pero realmente no fue el que la descubrió. Pero bueno, es un trastorno de tics, y es muy frecuente ver TOC con tic. Sí, es que la medicina se ha vuelto TAC, TEC, ¿qué es TEC? Trastorno, TEC, trauma encefalocraneal. Bueno, TAC, TEC, TIC, TOC, falta el TUC. Pero ya, bueno, el TOC muy frecuentemente, sobre todo en niños, se asocia con tics, movimiento. Y el síndrome de Gilles de la Tourette va desde la forma muy leve de hacer movimientos nada más así por de cabeza, hasta los severos, como un día presentaron en un sábado feliz un programa que el tipo no podía ni tener, era así, ¿cierto? Yo tuve un paciente así, un niño de 12, 13 años, el papá tenía que contenerlo porque él sin querer se golpeaba con las paredes y todo porque no podía parar. Se llama el síndrome de Gilles de la Tourette y se acompaña de imposibilidad de controlar, muy frecuentemente, de control de los impulsos, sobre todo de la palabra. Entonces son coprolálicos, ¿no? Cuando uno dice coprolalia, no es hablar mierda, ¿no? Coprolalia es decir groserías. Y la primer caso que yo vi aquí en Pereira fue una niñita de 12 añitos, de pelo chuchito, bonita, una peladita que llevan al hospital mental con el diagnóstico de esquizofrenia desde el hospital San Jorge. Y la primera, cuando fui a entrevistar, me dijo, hijo puta malparido, médico, ay, perdóneme, doctor, perdóneme, ay, hijo puta malparido, médico, hijo puta malparido. Y mierda, es un síndrome de Gilles de la Tourette, y la han mandado con esquizofrenia, nada, goticas, poquiticas de aloperidol y desapareció el trastorno. Era un trastorno que se llama así, va muy asociado al TOC. Eso es lo que quería